Bueno, niños, buenos días. Continuamos con las clases del día de hoy. Pues bien, vamos a ver ciencias naturales. Va a abrir en su texto en la página 73, me corresponde a mí. Revísela en su texto qué página es. Bueno, y vamos a ver un tema fácil, ¿no? La relación entre los animales y un ecosistema. Como sabíamos, los ecosistemas existen. El ecosistema terrestre, ecosistema acuático, ecosistema mixto y el ecosistema urbanizado, ¿sí? Y en cada uno de esos existen especies, vegetación, donde son propias de ese lugar. Pero ¿cómo será esta relación? Vamos a ver, ¿no? Dice, es un ecosistema, en un ecosistema conviven seres vivos de igual o diferente especie. Entre ellos se establecen distintos tipos de relaciones que pueden ser, por ejemplo, de depredación, de competencia o de cooperación. ¿Qué nos quiere decir esto? Mire lo que dice. Conviven seres vivos de igual o diferente especie. ¿A qué se refiere esto? Que en un determinado lugar, en un determinado ecosistema, hay muchos animalitos de la misma especie como también otros. Por ejemplo, si nos vamos a un hábitat de la selva, ¿no? Ahí viven los leones, toda su manada de leones, ahí vive la jirafa, vive, yo qué sé, las gacelas. Entonces quiere decir que ahí conviven todas estas especies, ¿sí? Pero para eso existen diferentes relaciones, como la depredación, la competencia y la cooperación. ¿Qué es depredación? Un animal de una especie llamado depredador captura a otra, la presa, para alimentarse. Estos animalitos no pueden salir al mercado e ir a hacer compras, no. La forma de supervivencia de ellos es alimentarse de otra especie, de buscar una especie que sea más débil que la otra. ¿Y qué hace? Capturarle, le caza y luego se alimenta, ¿verdad? Esta relación es beneficiosa para el depredador y perjudicial para la otra persona. Por ejemplo, el tigre, él coge y le caza a las cebras o a las gacelas que están por ahí, porque es la manera de sobrevivir de esta especie. La pobre gacela, la pobre cebra tiene que correr para que no le case, pero como el tigre es tan veloz, le atrapa y le come, ¿ya? Entonces a esto se llama depredación. Captura a otra presa para alimentarse. Mire, aquí le vamos a señalar, esto es lo importante de esto. Uy, perdón. Esto es lo importante de este tema, ¿no? Captura a otra especie para alimentarse. ¿Sí? Seguimos con la competencia. ¿Y qué es competir? Competir se da entre dos animales que compiten por un mismo recurso, que tanto el uno como el otro quieren, ¿no? Ejemplo, los dos alces machos que luchan para obtener pareja. El zorro y el lobo que se disputan el mismo tipo de alimento. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos animalitos, mediante la competencia, mediante una pelea, se ponen a competir y ver cuál es el ganador, no cuál es el que se puede llevar el alimento o cuál es el que se gana a una pareja, ¿no? Esa es la manera de ellos de sobrevivir, mediante una competencia. Y el más fuerte, el más hábil es el ganador y se gana, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a subrayar? Se da entre dos animales que compiten por un mismo recurso, ¿sí? Eso le vamos a subrayar. Se dan entre dos animales que compiten por un mismo recurso. Y hay variedad de competencias. Bueno, ya le
envío el video para que usted pueda visualizar, ¿no? Cómo compiten los animales. Bueno, estamos hablando de los animales, no de las personas, sino de los animales, cómo sobreviven o qué hacen en el medio para obtener su alimento y para sobrevivir, ¿sí? Y hemos visto, mire, la depredación, que era que capturaba a una presa para alimentarse. La competencia, de igual manera, que se da entre dos personas para obtener algún beneficio. Y tenemos la cooperación. Bueno, cooperar, ¿qué es? Ayudar. Veamos. Se establece entre dos especies. De igual manera, se establece entre dos especies que cooperan obteniendo un beneficio mutuo. Mire, el beneficio es para los dos, no solo es para una, es para los dos. Como las abejas y las flores. Las abejas se alimentan del néctar de las flores y estas consiguen que las abejas transporten su polen de una flor a otra. Ya, esa es una manera de cooperar, de ayudarse. No se hace mal ni el uno ni el otro. Más bien se benefician, ¿no? Para la flor como para la abeja. La abejita va llevando en sus patas el polen para dar origen a otra planta. Y la abejita se alimenta del néctar que existe en la flor. Entonces, esto es una cooperación, es una ayuda que se dan entre estas dos especies, ¿sí? Entonces, mire, hemos estado viendo la relación que existe entre los animales y un ecosistema. Sabemos que existe una depredación, recuerde que es capturar una presa, no una especie para poder alimentarse. La competencia, que es entre dos animales y compiten por comer o por conseguir algo. Y la cooperación, que es la ayuda mutua entre dos especies, ¿sí? Esta es la relación. Bueno, pasamos a la cadena, las cadenas alimentarias. ¿Y qué serán las cadenas alimentarias? Es la relación de alimentación que se establece entre los seres vivos y un ecosistema. Quiere decir que mediante esta cadena todos nos beneficiamos, ¿sí? Desde el más pequeño hasta el más grande. Cada uno va pasando su proceso y todos nos vamos beneficiando. Por ejemplo, un pez en el fondo del mar se alimenta de algas, de sustancias que hay en el mar. Y luego ese pez nos alimentamos nosotros. Mire, esa es una cadena alimenticia. Ese pez se alimentó y nosotros nos alimentamos de los peces. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí tenemos, los organismos productores son el primer eslabón, o sea, los que están en el fondo, no abajo, pues son capaces de fabricar su propio alimento. Son las plantas y las algas. Ellos son los productores. Las plantas y las algas son los productores, ¿sí? Los consumidores primarios se alimentan de los productores. Por ejemplo, puede ver usted aquí en la imagen, este conejito se alimenta de las hierbas. La hierba viene a ser el productor, desde donde se inició, ¿no? Y luego este conejito es el consumidor primario porque él se alimenta de esta hierba. Luego tenemos un consumidor secundario que se alimenta del primario. Aquí tenemos esta águila que se va a alimentar de este conejo. Esto es una cadena, quiere decir es una secuencia. Mire, las hierbas se comió el conejo y al conejo se lo va a comer el águila. Y los descomponedores. Dentro de los descomponedores tenemos todos los desechos que se vayan quedando. Se alimentan de los restos de los seres vivos y los descomponedores para convertirse de nuevo en sales minerales y agua. Son los hongos y las bacterias. Por ejemplo, mira, se murió un perro. Ese perro se descompone. Como se descompone en el suelo, eso da origen para que ahí se críe hierba o se críe alguna especie de organismo que sirve como producto para el siguiente proceso, ¿no? Entonces, mire,
Si se descompone algo, está dañado, está podrido, eso da origen a los productores. ¿Por qué? Porque de ahí van a ser las hierbas y esas hierbas van a ser alimentadas por el consumidor primario y luego vendrá el consumidor secundario para terminar con el primario. ¿Ya? Entonces, quede muy claro, ¿no? Los descomponedores se alimentan de los restos de otros seres vivos y los descomponen para convertirlos en nuevo en sales minerales y aguas como los hongos y las bacterias. Recuerde que una cadena alimenticia es un proceso donde vamos alimentándonos poco a poco hasta llegar al más fuerte, ¿sí? Otro ejemplo podemos ver, por ejemplo, si le hacemos aquí a una planta, esa planta es comida por un pollo, ya la del pollo está comiéndose la hierbita, luego ese pollo viene a comerse, yo qué sé, el lobo, luego a ese lobo le comió el oso y finalmente el oso se murió y ahí se acabó ese proceso de la cadena alimenticia. ¿En qué nos beneficia? Que el osito cuando él muera va a venir otra especie que es el gallinazo y se vuelve carroñero, ¿no? Se va a comer y esos restos que queden se descomponen y nuevamente sigue el proceso de la cadena alimenticia. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, mire, productores primarios, la ardilla, secundarios, un cóndor, y esto da origen a los descomponedores, ¿sí? Este cóndor cuando ya fallezca se va a descomponer y se va a volver hongos, y estas sustancias dan origen vuelta a los organismos productores, y por eso es una cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque es una secuencia, no termina, ¿sí? De un proceso pasa a otro y del otro al siguiente. Vamos viendo aquí está otro ejemplo, ¿no? Mire, productor, planta, consumidor primario, un ratón, consumidor secundario, una serpiente, consumidor terciario o depredador, un águila. El ratón se comió la planta, la serpiente se lo comió el ratón y el águila se comerá a esta serpiente. Luego este águila se descompone y pasa a ser parte de los descomponedores para dar inicio luego a los productores. Y por eso es una cadena alimenticia, porque esta secuencia sigue, no se va a terminar, sí es un proceso. Y dése cuenta que cada especie, cada animalito necesita del otro. Este ratón necesita de la planta, esta serpiente necesita del ratón, este águila necesita de la serpiente. Y sin darse cuenta que esta serpiente pasó por aquí y luego por acá. ¿Sí? Eso es una cadena, es un proceso que se va. Bueno, aquí vamos viendo otro ejemplo. Mire, una cadena alimenticia acuática. Aquí tenemos las algas, las medusas. Estas son comidas por este animalito que es un camarón, calamar. Luego se come al pingüino, al camaroncito. Y por último la morsa, ¿sí? Entonces, mire, esta es una cadena, una secuencia, el cual va beneficiando de una especie a otra especie. Cuando ya se muere este animalito, sus restos quedarán en el agua, en el fondo del mar, y eso servirá como producto para nuestros productores, ¿sí? Entonces, mire, esto es una cadena, no es una secuencia. Y si nos podemos ver en todo el mundo y en todas las especies existe una cadena, ya que un animal se alimenta de otro y ese de otro y así sucesivamente.